hemos contactado y hacemos conexión con Carlos Alonso Lucio, ex guerrillero del M-19, ex congresista y una persona que conoce muy bien a la izquierda, a Petro y al sector que lo apoya y que lo rodea. Así que, Carlos Alonso, un placer tenerlo en semana. Muy buenos días, tardes ya. Y sí, Jairo, una alegría saludarlos y compartir con ustedes este momento de reflexión. Carlos, usted fue ex integrante del M-19, el país lo conoce, el país lo sabe. Y la primera pregunta que le quiero hacer es justamente sobre esa bandera del M-19. En ese evento público se transmitió en una locución televisada el domingo en horario familiar, todo el mundo, digamos, la que la vio. ¿Qué piensa usted? ¿Cree usted que es una provocación innecesaria? ¿Cree usted que es un acto de irrespeto a la democracia, como dicen algunos? O, como dicen otras personas, pues el M-19 fue un movimiento que se desmovilizó. Muchos de sus integrantes hoy en día hacen parte de la discusión pública, ostentan cargos, empezando por el propio Petro. ¿Usted cómo la ve? Mire, a mí me parece un abuso grande el utilizar los símbolos de un sector en concreto desde la presidencia de la República para imponérselos al país, al margen, digamos, de que sea propiamente el M-19 o al margen de que el M-19 haya sido una organización en un momento dado alzada en armas y que después firmamos la paz. Lo cierto es que cuando una persona llega ya a la condición de presidente de la República, tiene el deber moral y constitucional de comportarse como tal y de no imponerle los símbolos de grupo o de partido a una nación. Eso es como si un presidente liberal decidiera sustituir en su simbología desde la presidencia de la República la bandera colombiana por la bandera roja del Partido Liberal o por la L liberal, o si eso lo hiciera un conservador con la bandera azul, o si eso lo hiciera un presidente del Partido Verde con el verde. Eso denota, sin lugar a dudas, una condición, una aproximación autoritaria, antidemocrática del poder, que además eso ya tiene antecedentes en la historia. Es que, si ustedes recuerdan, en los regímenes comunistas, las banderas de las naciones fueron sustituidas por banderas rojas y por la hoz, con el símbolo de la hoz y el martillo. Y de hecho, Hitler sustituyó la bandera de Alemania por la bandera con la esvástica, que es exactamente cuando un grupo se impone sobre el resto de la nación y lo suplanta, sustituye, usurpa esos signos de identidad de todos por los de un grupo. Luego es un acto absolutamente irrespetuoso, y no fue la primera vez este fin de semana que lo hizo con la bandera del M-19 en Chicoral. Yo lo había hecho con el sombrero de Pizarro, ya lo había hecho con las banderas del M-19 atacando a la Corte Suprema de Justicia cuando estaba estudiando la terna de fiscalía. Es decir, yo sí creo que es profundamente antidemocrático y profundamente irrespetuoso con los colombianos. Carlos Alonso, con el saludo, con las buenas tardes. El presidente Gustavo Petro lo que responde, entre otras cosas, es que no leen la historia del país, no leen la historia de Colombia, pero para las personas tal vez más jóvenes hay que recordarles que el M-19, del cual hizo parte usted, pues eso fue un grupo terrorista que se tomó, por ejemplo, a sangre y fuego el Palacio de Justicia, como usted bien lo estaba explicando. Es un grupo al margen de la ley que terminó en un proceso de paz. Pero ¿qué busca? ¿Qué busca el presidente Gustavo Petro cada vez más, como mostrando los símbolos y hablando del M-19? ¿Qué podría estar detrás de todo esto? Jairo, mira, yo entiendo la aproximación y además en este momento de polarización. Una de las realidades a las que más daño le ha hecho Gustavo Petro es a la memoria del M-19. Sobre todo a las nuevas generaciones que no lo leyeron, que no lo estudiaron. Esas nuevas generaciones además que meten todo en la misma licuadora. Y entre otras cosas es un gran daño a la paz y a la historia del país, porque más que el M-19 haber sido una organización en armas, es una etapa de la historia que vale la pena estudiarla. Porque por fuera de la reflexión de la
del M-19 y aproximándonos a la historia, esa historia que dice Petro que hay que estudiar, pero que él desconoce y además suplanta y tergiversa. Óyeme, la historia en armas es una historia que lamentablemente ha compartido prácticamente todas las fuerzas políticas del país. Y se trata, entre otras cosas, de superar esa realidad histórica del país. No solamente es el M-19 la organización que estuvo en armas y que tiene hechos de violencia en su historia. El Partido Liberal también, y muchas más guerras que el M-19. Y el Partido Conservador también. Cuando uno se aproxima, por ejemplo, a la violencia liberal conservadora de los años 50 y finales de los 40, carajo, pues las cifras hablan de 300.000 muertos. Y vamos de ahí para atrás a la guerra de los 1000 días. En fin, se trata es de que esa manipulación y esa tergiversación de la historia, hecha además desde la presidencia de la República, como lo hace Gustavo Petro, que provoca además una impresionante polarización y odio de los unos y los otros, casi que unas contiendas políticas con el puñal en la mano. Entre otras cosas, van degradando el valor de la necesidad de la reconciliación y la paz en el país. Y ese es uno de los grandísimos daños que está haciendo Gustavo Petro. Pero el presidente lo hace de manera intencional. Sí, ¿le quiere provocar eso? Claro, es una manera provocadora, por una razón además, porque a Gustavo Petro le interesa en su estrategia dividir el país, polarizar el país. En eso consiste su juego. Y por eso siempre que toma un micrófono tiene que insultar a alguien, tiene que dividir a alguien. Y por eso yo creo que el ejercicio nuestro tiene que ser todo lo contrario, decir, no, espérese un momentico, usted está malinterpretando la historia. Para ponerles un ejemplo, cuando él manipula los símbolos del M-19 a través de la bandera, a través del sombrero de Pizarro, a través de la espada de Bolívar, etc. Fíjense que siempre lo abre en un contexto de buscar polarizar, de buscar ofender a alguien. Siempre está mentándole la madre a alguien cuando muestra la bandera o el sombrero. Bien sea que le está mentando la madre a los empresarios o le está mentando la madre a las cortes. Él siempre está insultando a alguien. Carlos, usted conoce a Pizarro. ¿Qué pensaría Pizarro de lo que está pasando hoy con los símbolos del M-19 que de vez en cuando se exhiben de la manera en la que usted nos cuenta? Mira, Yesid, yo fui muy amigo con Carlos, nosotros fuimos muy hermanos y eso lo sabe todo el M-19. Carlos era exactamente lo contrario a Petro, es decir, no te quepa la menor duda. Además porque referido a Carlos, Petro no ha hecho sino mentir y engañar al país. De hecho, en el libro ese autobiográfico que escribió para la campaña, que es una retahíla de mentiras, llega Petro a decir, por ejemplo, que fue él quien convenció a Pizarro de firmar la paz, que porque Pizarro iba a traicionar la paz y porque tenía unos acuerdos debajo de la mesa con las FARC e iba a engañar a Rafael Pardo y a los negociadores con el gobierno, y que en un momento dado fue Petro el que convenció a Pizarro de firmar la paz. Miren, yo les digo la verdad, Pizarro nunca habló 10 minutos con Petro, nunca se sentó a hablar 10 minutos con Petro, realmente Pizarro no conoció a Petro. De hecho, además porque Petro nunca fue una persona significativa en la historia del M-19, nunca estuvo en las reuniones decisivas o donde se discutieron las cosas. Entonces, Petro no ha hecho sino mentir. Y fíjense, por ejemplo, que en ese ejercicio de que dice Petro y que recordaba ahorita Jairo, de que hay que leer la historia, no solamente hay que leerla, sino interpretarla correctamente. Claro. Porque lo importante de la historia del M-19 no fue la guerra del M-19. Lo importante de la historia del M-19 fue la paz del M-19, que fue además una de las primeras firmas de paz en la última etapa del mundo. Fue pionera inclusive de la paz de Sudáfrica.
fue la primera paz de la última generación de firmas de paz y de acuerdos de paz en América Latina. Luego, cuando Petro sale a izar la bandera, insultando a la gente como si fuera otra vez la bandera de la guerra, pues eso sí que es una tergiversación de la historia impresionante. Sí. Carlos, pues aprovecho de una vez que está mencionando a Pizarro y le quiero preguntar por María José Pizarro y su candidatura. Ya se habla de una precandidatura presidencial. ¿Cómo la ve usted? Mira, Jairo, yo nunca me refiero a María José. Y pues obviamente estoy en desacuerdo con sus planteamientos, en fin, y yo creo que eso es evidente en los planteamientos. Pero nunca me refiero a María José, además, porque Carlos y yo éramos tan amigos, y yo soy tan amigo de su familia, de la familia Luzo, y la familia Pizarro ha sido una familia amiga a lo largo de tantos años, que yo un poco por amistad y lealtad con la memoria de Carlos como amigo. Por respeto, claro. Obviamente no entro en controversias con Pero él. Carlos, claro, y no se trata de entrar en controversia. Un poco la idea es la siguiente, para entrar en el segundo tema del programa, y es que se avecina la discusión, Jairo, de lo que será el candidato o la candidata que llevará las banderas de Gustavo Petro a las elecciones del 2026. Y viene una discusión interna del pacto histórico y hay algunos precandidatos posibles, Carlos. Está Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Daniel Quintero, Camilo Romero, entre muchos otros de diferentes partidos. Se habla hasta de Francia Márquez, ¿no? ¿Cómo ve usted eso y a quién ve con fuerza allí? Y cuando le preguntamos por José Pizarro es en ese contexto, ¿la ve jugando fuerte? ¿Ve que a lo mejor de pronto le podría llegar a ganar un Bolívar o un Daniel Quintero? A ver, yo lo que creo es, y para empezar, que si existe una fuerza política que está equivocada y que tiene desde cuestiones, es decir, de doble moral en el país, es el tal pacto histórico. Es decir, a mí me parece que el pacto histórico es una vergüenza de fuerza política. Entre otras cosas porque enarbola unas supuestas banderas ideológicas cuando eso de ideológico no tiene nada. Eso es un manicomio, ¿no es cierto? Eso no tiene propuesta de qué. Es decir, el pacto histórico es, entre otras cosas, si se quiere, montándonos en la narrativa que ahora está tan de moda de 100 años de soledad que usa Petro. El pacto histórico es como el último con cola de cerdo de los Buendía en términos de la corrupción política del país. Eso creo que existe ya. Es que no se salvan ideológicamente, no se salvan moralmente, y como gobierno han sido un desastre. Entonces, independientemente de quién vaya a ser el candidato del pacto histórico, yo creo que quien le apueste a ser candidato del pacto histórico es porque no tiene la más mínima noción histórica y política y moral de lo que debe ser un proyecto de transformación y de gobierno de un país. Quien quede, al final da lo mismo. Que quede el señor Quintero, que quede el señor Bolívar, o que quede el señor no sé qué. En el fondo da lo mismo, entre otras cosas porque ninguno de ellos tiene ni ha construido un liderazgo autónomo. Realmente cada uno encarnaría tanto lo que es el pacto histórico como lo que empuje a través de la corrupción y el clientelismo y la contratación el gobierno del que forman parte. Pero realmente ahí no hay ningún liderazgo que uno diga o se ha construido o es un liderazgo porque tiene autoridad moral o porque tiene propuestas creativas o porque sea intelectualmente sólido. Realmente el pacto histórico es uno de los clarísimos ejemplos de lo que es la degradación del liderazgo político en el país. Imagínense ustedes los ministros que han podido poner. ¿A cuál peor? A cuál peor intelectualmente, a cuál peor de talento. Imagínense usted un partido que lleva como representante de su partido al gabinete a un personaje como el ministro de Educación. Hágame el favor. Y además que tiene la caradura después de decir que van a presentarse a la presidencia de la República. O sea que yo creo que hay que mirarlo mucho más por ahí. Nadie que salga del pacto histórico, en mi opinión, va a tener el respaldo
de la Colombia decente y de la opinión pública Es seria. decir, el petrismo perdió, ya usted ve que perdió las elecciones de 2026, llámese que como se llame el candidato o la candidata que sin lleve la importar bandera cuál del sea. petrismo. Mire, a mí no me cabe la menor duda, Jesse. Es decir, independientemente de lo que arrojen y de la prestidigitación que hagan los encuestadores y de quién pague las encuestas y todo ese circo de los momentos electorales en el país, yo estoy absolutamente convencido de que si hay elecciones, que es lo primero que hay que garantizar y que no está garantizado, y vamos a una elección medianamente libre y transparente, el petrismo pierde y pierde de lejos. Les va peor en la campaña presidencial que lo que le fue a Gustavo Bolívar en la campaña de la alcaldía, que quedó de tercero. Sí, ya hablamos sobre las elecciones y las alertas que usted ha dado, pero quiero preguntarle antes lo siguiente. El presidente Gustavo Petro en diferentes ocasiones ha manifestado que él no está interesado en quedarse en el poder, que la Constitución es muy clara, que él respeta la Constitución, pero otras veces vemos que manda algunos mensajes como si él se quisiera quedar en el poder. Usted que lo conoce, usted que ha estudiado el tema, ¿usted cree que el presidente Gustavo Petro quiere quedarse y aferrarse en el poder? Y no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Además, todos sabemos que a Petro es dificilísimo cogerlo en una verdad. Es decir, él no tiene ningún empacho en mentir. Miente con un desenfado extraordinario. Pero además, en Colombia, y en esto hay que tener mucho cuidado, hay sectores que cometen un error, y es que les fascina creerle las mentiras a Petro, pero les fascina no creerle las verdades. Si es que cuando Petro ha dicho que quiere quedarse en el poder, lo ha dicho él directamente, no es que nosotros lo interpretemos o que yo lo interprete. Es que Petro ha intentado hablar de constituyente muchas veces. Y desde el punto de vista, digamos, estratégico, lo ha dicho en los siguientes términos que hay que comprenderlo. Dice, no es lo mismo el gobierno que el poder. Él dice que en esa etapa revolucionaria, en unos términos muy leninistas del lenguaje, dice que ellos llegaron al gobierno, pero que no han llegado al poder, y que no han llegado al poder, que no han podido hacer muchas de las reformas en el país, y que han tenido problemas porque la corte les tumba cosas, en fin. Mira, Petro quiere atornillarse en el poder, que no es lo mismo solamente que atornillarse en el gobierno. Ese marxismo, precisamente por no ser democrático, hace una distinción que los demócratas en la democracia no hacemos, que es la distinción entre el gobierno y lo que se llama el poder. En democracia, para nosotros el poder, la soberanía, está en el pueblo, en la ciudadanía, en la sociedad, en los electores. Y el gobierno es lo que pueden ejercer los partidos y los candidatos y los presidentes, porque es de la naturaleza misma de la democracia que el poder rote. Los que no son demócratas, como Gustavo Petro, sí hacen esa distinción entre gobierno y poder, porque ellos quieren quedarse allí. Para ellos la rotación, el pluralismo, los procesos electorales no son su proyecto político. Como se vio en Venezuela, terminaron destruyendo eso para atornillarse al poder. Ese es el verdadero proyecto de Petro. Que lo pueda hacer o no lo pueda hacer es otro tema, y eso dependerá de muchas circunstancias. Yo personalmente creo que hay que ponerle mucho cuidado a eso, porque aunque obviamente él sigue en este momento reconstruyendo y recomponiendo su alianza con sectores de la política tradicional, con los que hizo la alianza del año 22 para llegar a la Casa de Nariño, y están recomponiendo entonces el gabinete ministerial, y entonces le nombra a los conservadores y a los liberales y a la U, etcétera, y entonces Benedetti y Roy y Cristo y todo lo que sabemos. Pero al margen de eso, Petro, si encuentra la oportunidad, hasta a ellos los traiciona con el fin de colapsar las elecciones y atornillarse al poder. Y es en eso que hay que tener mucho cuidado. Sí, pero Carlos, usted dice que
es difícil que al presidente se le pille, como se dice coloquialmente, una verdad y que se va a querer quedar en el poder. Pero ¿cómo lo haría? Porque un poco, evidentemente, por la vía democrática no sería, no hay reelección y difícilmente le van a aprobar una reelección hoy en el Congreso, y con una Corte Constitucional que cada vez marca más independencia frente al gobierno, por lo menos hasta ahora. Los tiempos a lo mejor no dan para promover un acto legislativo de esa magnitud. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo se intentaría quedar Petro como tal en el poder? A ver, ¿cuál es mi preocupación? Sí. Yesidi Jairo, mire, los estados, los ministerios de defensa, los ejércitos, los estados mayores, siempre tienen por protocolo lo que se llama la hipótesis de guerra. ¿Qué es la hipótesis de guerra? Siempre tener un documento contemplando si existe el riesgo de una guerra, de qué tamaño es ese riesgo, con quién sería esa guerra, cómo se desarrollaría esa eventualidad, cuáles serían las formas de esa guerra, qué armamento posible sería, es decir, hacen como una composición del lugar. Yo creo que la democracia colombiana, los demócratas de Colombia debemos hacer una hipótesis de golpe de Estado, hipótesis de zarpazo contra la democracia, hipótesis de agresión a las elecciones. De hecho, nosotros tenemos, y no lo hago como un ejercicio simplemente teórico o protocolario, es que en Colombia venimos, por ejemplo, de que las fuerzas del petrismo paralizaron al país en 2021 durante 2 meses por cuenta de lo que llamaron un estallido social, que fue una estrategia contra la democracia del país, y que fue planificada y que tuvo dineros extranjeros y que fue toda una conspiración. Bien, en relación con eso. 0-0, no. Es un momento que estamos, Carlos, pero déjeme preguntarle una cosa. Cuando el presidente en estos días habló de sacar la gente a la calle, de volver a esas movilizaciones, de hacerle el llamado, de que traten de nuevamente salir como esa convocatoria, ayúdeme ahí. Ya, Carlos Alonso, ¿usted cree que eso tiene algo que ver con ese llamado que está haciendo precisamente el presidente? ¿O nuevamente un estallido social o algo? Mira, yo pienso, Jairo, que nosotros tenemos que contemplar el siguiente escenario. Colombia viene siendo, y no estoy exagerando, estoy siendo literal con lo que pienso, viene siendo sistemáticamente invadida poco a poco, paso a paso, por la dictadura venezolana. La dictadura venezolana desde hace años, a toda fuerza ilegal y violenta y narcotraficante que haya en Colombia y que afecte nuestra democracia, encuentra protección y apoyo en la dictadura venezolana. Eso ha crecido muchísimo, y ha crecido muchísimo durante el gobierno de Petro. Todas las cifras de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría, aún del Ministerio de Defensa, de organismos internacionales, muestran el crecimiento exponencial del control territorial de organizaciones criminales en las regiones. Yo advertí desde el principio, desde hace 2 años, ojo con la estrategia de milicianización. Eso ha crecido mucho. Sí. Cuando nosotros vemos la estabilidad de las elecciones en Colombia, aquí no se habla de un actor que es un actor presente en la realidad colombiana, que es la dictadura venezolana. Y desde allá y con el gobierno de Petro han avanzado hacia la posibilidad de generar una crisis de orden público que lleve a una conmoción interior y lleve a la modificación del calendario electoral. Ese es un escenario que nosotros tenemos que blindar frente a la pregunta que me hacía puntualmente Yesid. Si ellos logran, en medio del proceso electoral, diciembre de este año, enero próximo, febrero, generar una crisis de orden público que va desde la activación de esas fuerzas ilegales que han crecido al amparo de la impunidad, de la paz total mentirosa del gobierno de Petro, pero que además han tenido el apoyo logístico, económico, de armamento, de retaguardia de la dictadura venezolana, y mueven todo eso, pueden generar un tema de orden público si además llegan al extremo, que son capaces
de inventarse y de crear un conflicto binacional entre las Fuerzas Armadas de la dictadura venezolana y nuestras Fuerzas Armadas colombianas, y generan ese grado de conmoción, pueden colapsar el proceso electoral. Por eso hay que proteger el proceso electoral, porque creo que a estas alturas lo que nadie le cabe la menor duda es que ellos son capaces de todo. Sí. Carlos, una pregunta para ir finalizando. Hablemos un poco del gabinete, de las movidas, de la llegada de Benedetti al Ministerio del Interior, de cómo Petro no ha podido, Jairo, mantener un gabinete estable. Van más de 40 ministros a lo largo del gobierno Petro. Es un poco lo que pasó también, Jairo, usted recordará cuando Petro fue alcalde de Bogotá, que había una rotación constante permanente en las entidades, en la secretaría. Y mucho encargado, ¿no? Y mucho encargado, que eso hace muy difícil gobernar. Carlos Alonso fue congresista y conoce de administración pública y sabe muy bien que cuando se posesiona un nuevo ministro, pues tiene que llegar a hacer la curva de aprendizaje, que puede ser una curva bastante larga. En cualquier caso, por muy experimentado que pueda ser el funcionario, hay un factor de empalme, de saber el estado del arte, que retrasa proyectos, que retrasa inversión, que retrasa ejecución, y pues ya a Petro le está quedando poco tiempo. Entra la campaña electoral y los congresistas, Jairo, se van para las regiones a buscar votos y ahí ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿cómo ve este tramo final, Carlos? ¿Cómo ve Benedetti? ¿Cómo ve lo que está pasando en esta recomposición del gabinete para esta recta final del presidente Petro? A ver, Yesid, es que yo creo que acabas de mencionar, acabas de nombrar, de pronunciar una palabra que me parece que es la clave. Este es un gabinete de recomposición, está recomponiendo. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿recomponiendo qué? ¿Qué está recomponiendo? Uno podría decir que está recomponiendo la coalición que lo llevó a la Casa de Nariño en el año 2022. ¿Que fue una coalición de qué? Pues de la politiquería y más corrupta del Congreso de la República, con la izquierda más doble moral y radical de la historia del país. Es decir, en esa izquierda no está la izquierda de Carlos Gaviria, en esa izquierda no está la izquierda de Robledo, está la izquierda de la doble moral fundamentalista, chavista y todo eso que conocemos. Y la clase política más corrupta, pues el ministro del Interior es Benedetti, pues, es decir, ahí está, digamos, uno de los símbolos que representa esa coalición. O sea que es la coalición de la corrupción política en Colombia, la coalición de la cola de cerdo en la estirpe de Macondo. ¿No es cierto? En eso está. Ahora, frente a lo del gobierno, que es una de las preguntas que yo me hago, ¿ustedes creen que una persona que va para unas elecciones gobierna como gobierna Petro? ¿Ustedes creen que una persona que va a enfrentar un proceso electoral destruye el sistema de salud como él lo ha destruido? ¿O destruye Ecopetrol como lo está destruyendo? ¿O destruye el sistema de universidades en el país? ¿O hace lo que ha hecho con 300,000 estudiantes de ICETEX? Es que son mis grandes dudas, creo que son preguntas que hay que hacerse. Claro. Eso, nadie que vaya por unas elecciones hace esas barbaridades, salvo que no tenga otro plan debajo de la manga para desestabilizar ese proceso electoral. Y eso es evidente. Carlos Alonso, no quiero que terminemos sin preguntarle sobre alguien muy importante en el gobierno. Gustavo Petro hizo campaña con Francia Márquez, ganaron. Ella se convirtió en vicepresidenta del país. ¿Cómo ha visto el papel de ella? Incluso quienes dicen que puede ser candidata también presidencial. A ver, Jairo, yo vi con mucho cuidado, con mucho detenimiento el Consejo de Ministros memorable, el antológico, el de hace un mes, ¿no es cierto? El inolvidable. Sí. Y vi a la señora Márquez cuando intervino. Yo creo que ella intervino con mucha sinceridad y con mucho dolor. Desde siempre me pareció que una persona que tenga responsabilidad política de Estado
pues no pone a Francia Márquez de vicepresidente. Es decir, uno de los síntomas si se quiere, de corrupción política es no entender que el vicepresidente, la única misión del vicepresidente es reemplazar al presidente si éste muere o se tiene que ir o es destituido, cualquier cosa, reemplazar. Evidentemente, la señora Francia Márquez es una persona que no tiene la formación para dirigir un país, para gobernar un país. Luego, la decisión a través de la cual Petro puso a Francia Márquez como su vicepresidente fue una consideración eminentemente política y electoral, politiquera. Pero bueno, eso ya se dio. Y después de buscar esos votos de ella y de usarla como líder de las negritudes y líder de mujeres y tal, después me parece que se ha dedicado a maltratarla y se ha dedicado a torpedearla. Prácticamente han trapeado con esa señora. Y creo que es una de las muestras de lo malas personas y de lo irrespetuosos que son, ¿no es cierto? Ahora, si en medio de estas circunstancias hay gente que está planteando que Francia Márquez pueda ser candidata presidencial y que pueda aspirar a ser presidente de la República, pues es que eso sí forma parte de una de las enfermedades del país, y es que aquí cualquier persona hoy jura que puede ser presidente de la República. Yo no sé con base en qué consideraciones, pero no tienen el más mínimo pudor. De la misma manera que reciben los puestos simplemente para llevar el puesto y les importa 2 pesos si tienen la mínima experiencia y capacidad para asumirla. Estamos frente a una dirigencia política en todos los sectores donde cualquiera acepta cualquier puesto con tal de tenerlo. No sé si para ponerse la escarapela del puesto o para ir a hacer los negocios y los contratos. Pero aquí a cualquier perico de los palotes lo van nombrando ministro de Ciencia y Tecnología y entonces él acepta. Primero el presidente, los presidentes se lo ofrecen a cualquiera y cualquiera se lo acepta. Es una sociedad loca. Aquí cualquiera jura que puede ser director de la NASA, presidente de la República, emperador de Francia, en fin, sobre eso hace falta. Es decir, estamos viviendo un momento de desquiciamiento desde la razón y desde el sentido moral de lo que es la responsabilidad pública. Les repito, mi preocupación es que defendamos que haya elecciones. Bueno. Y después escogemos, que no nos vaya a pasar lo que el Huila elige a Miss Huila y el Valle a Miss Señorita Valle y llegan a Cartagena y no hay pasarela. Ojo con eso. Bueno, muy bien, sí, usted todavía, Jairo, yo creo que Carlos todavía no ha podido saber por quién va a votar porque él todavía es de los que se preocupa y posiblemente cree que no hay elecciones. Sí, claro, por eso también él es muy prudente en eso. Esa preocupación es grave y se la he escuchado a varias personas. Muchas voces en el país, incluso desde el año pasado, Jessy, desde el año pasado se está escuchando eso. Yo había visto esto, Jairo, porque siempre, por mal, bien o regular que haya sido cualquier presidente, todos los presidentes tienen cosas buenas, malas, regulares, pero pues todos garantizan que va a haber elecciones. Aquí hay una duda, ¿no? De mucha gente, incluido Carlos Alonso. Mira, es que lo que estás diciendo es un tema tan importante y tan histórico. Ojo con esto. Colombia es el segundo país del mundo que en la historia ha tenido más elecciones después de Estados Unidos. Sí. Es decir, la tradición nuestra es, en términos de elecciones, impresionante. Estamos por encima de todos los países del mundo, salvo Estados Unidos, que es la democracia más antigua. Sí. Entonces, por ejemplo, en la constituyente del 91, a nadie se le ocurrió que pudiera llegar un personaje como estos a poner en riesgo la regla de oro de que por encima de todo se respeta el proceso electoral. Y resulta que nos ocurrió. Porque inclusive el constituyente hubiera podido decir, oiga, y si por ejemplo el día anterior al día de las elecciones hubiera un terremoto, un desastre natural, entonces lo que tendrá que hacerse es que a más tardar en 60 días se convocará elecciones. Pero como a nadie se le ocurrió eso, porque el ambiente político era otro,
Entonces, si hay una modificación de las elecciones y se genera un caos en ese sentido, nos quedamos en un nudo ciego constitucional y eso a mí me parece que es el colapso de la democracia. Por eso la preocupación. Y si no hay elecciones, muy rápidamente, ¿qué pasa? Si no hay elecciones, No, pues, si no hay elecciones, esto se fregó. Si no hay elecciones, no hay regla del juego. Si no hay elecciones, Jairo, no hay una coma en la Constitución que te diga qué paso dar. Prácticamente todo queda en el bolígrafo de Petro. Sí, no, ahora esperemos que haya elecciones, Claro, que la democracia y se respete la Constitución y haya elecciones, total, o todo el mundo quiera. Es que yo creo que eso es lo que tenemos que hacer al máximo, y yo le sugeriría a todos los candidatos, a los líderes de opinión, a los periodistas, a los gremios, mire, por favor, garanticemos las elecciones y después todo es posible. Total. Garanticemos las elecciones. Muy bien, Total. Carlos Alonso.